Hoy tenemos mesa de análisis aquí en Mega Noticias y es para mí un gusto darle la bienvenida a Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común. Bienvenido, Genaro, ¿cómo estás? La invitación. Y por supuesto también a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana y también ya de casa. Víctor, bienvenido, ¿cómo te va? Magda, como siempre, un gusto acompañarte. A ver, si me permiten, vamos poniendo sobre la mesa esta radiografía de manera general, porque seguramente ustedes lo recuerdan bastante bien en la última presentación de cifras sobre violencia y homicidios dolosos que presentaba la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela. Pues ella hablaba de que ha habido una disminución anual de 2.9% del número de homicidios dolosos en el país. Eso me lleva a preguntarle si es que nos estamos enfrentando a un punto de quiebre de la violencia o si estamos viviendo en el mundo de los otros datos. Si te parece, empiezo contigo, Genaro. Sí, Magda, muchas gracias y un saludo a Víctor también. Mira, lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia en todo el país, no solamente en los puntos donde originalmente, donde históricamente ha tenido mayor incidencia la violencia, sino que ahora vemos un repunte en todos los rincones del país. Obviamente creemos nosotros desde Causa en Común que uno de los principales problemas del tema de la inseguridad es cuando se politiza este tema. Entonces entramos en este debate de cifras, de números, de saber, de ver quién tiene la razón con la numeralia. Y, por ejemplo, por los datos que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vemos que en lo que va del año hay alrededor de 800,000 presuntos delitos cometidos de enero a mayo. Y en nuestro propio recuento que hacemos en Causa en Común, que habla de atrocidades, tenemos un número muy amplio de delitos y de situaciones que se están presentando en todo el país con una violencia extrema, Mar. Bien, Víctor, ¿qué nos dice sobre esto? Nos comenta Genaro que bueno, uno de los principales problemas es el hecho de que se esté politizando inclusive hasta las cifras. Es correcto, Magda. La realidad es que poco puede presumir la cuarta transformación en términos de incidencia delictiva. En el escenario más optimista, lo que estamos viendo es una relativa estabilización, que ya superamos los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, que hay que recordar que son cifras por sí mismas inaceptables, porque antes del inicio de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, estamos hablando de 2005-2006, habíamos tenido el mínimo histórico de tasa de homicidios, estábamos rondando los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay un gran problema con la estrategia de seguridad de este gobierno, y es que no queda muy claro cuál es el delito que principalmente está persiguiendo. A inicios de esta administración se indicó que se iba a privilegiar el huachicol, que si bien sí tiene incidencia en el financiamiento de algunos grupos delictivos, a la sociedad en general poco le impacta el huachicol, y más bien lo que quisiéramos ver en aras de pacificar el país sería un enfoque muy claro de combatir delitos como el homicidio o como el secuestro. Y además las cifras que compartían en esa conferencia matutina están sesgadas. Se presumía, te recordarás, una reducción en el robo de vehículo, que es cierto, es uno de los delitos que tiene una cifra negra relativamente aceptable, que de todas maneras casi 1 de cada 2 robos de vehículo no se denuncian. Pero hay que recordar que los dos principales delitos que tienen una cifra negra relativamente baja y que te sirven para medir el pulso de la incidencia delictiva de un país, no solo es el robo de vehículo, sino también el homicidio. Y hay que tener en cuenta que los robos en general, el robo en transporte público, el robo a transeúnte, descendieron no a causa del éxito de la Guardia Nacional, sino a que la gente está guardada en sus casas, y en ese sentido hay menos oportunidad de que sean víctimas de un delito. Pero ¿qué delito no ha disminuido a lo largo de toda la pandemia? El homicidio. Seguimos arriba de los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, entonces no hay nada que presumir, porque además hay que recordar que en otros delitos hay una cifra negra muy pequeña, y operar solamente con las cifras del Secretariado Ejecutivo es un poco andar a tientas. Hay que considerar también llamadas al 911 y encuestas de victimización. Y que bueno, aquí hay un señalamiento importante, no es lo mismo estabilización que reducción, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. A ver, justamente ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunía con los gobernadores electos de Morena y con algunos otros que ya están en funciones, esto a fin de poder establecer la estrategia de pacificación del país. La pregunta es si va a funcionar esta vez y bueno, si Morena, estando al frente de estas entidades, va a ser la clave para que verdaderamente se pueda lograr la calma y la paz en México. ¿Por qué lo pregunto de esta manera? Porque veíamos
teníamos algunos reportes, inclusive también un estudio de Causa en Común, aprovechando aquí la presencia de Genaro, en donde pues Causa en Común hacía este análisis de las propuestas que presentaron esos gobernadores o esos gobernadores electos ahora cuando estaban en campaña, y verdaderamente no había un cambio en la estrategia. Entonces, ¿qué va a funcionar o qué va a cambiar en esta ocasión, Genaro? Exactamente, Magda, lo que vemos es que poco es lo que puede cambiar con las propuestas que los propios candidatos y las plataformas y los partidos políticos que los impulsaron publicaron en el pasado periodo electoral del 6 de junio. Nosotros efectivamente, como bien comentas, hicimos un análisis de las 15 propuestas de los candidatas electas, 11 de ellos emanados del partido Morena, y ya de hecho un medio nacional retomó esa información. Es un copy-paste del Plan Nacional de Desarrollo, que como bien sabemos, pues el Plan Nacional de Desarrollo dice todo y dice nada, ¿no? Entonces, hay una suerte de tratar de seguir militarizando la seguridad estatal a través de más elementos de la Guardia Nacional. Por ahí hay propuestas incluso de crear una Guardia Estatal, que no sabemos si tenga siquiera facultades para que existan. En fin, estamos viendo un abandono institucional de todos los mecanismos que se habían construido para fortalecer el tema de la seguridad pública, entre ellos, por ejemplo, el tema de las policías, pero también otros mecanismos muy importantes, Magda, como el tema del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional, que tiene bastante tiempo que no sesiona. Es un mecanismo institucional que está ahí olvidado y que creemos que sería muy importante que se fortaleciera para seguir atendiendo el tema de la inseguridad en todo el país. Pero entonces, pues queda claro que no hay mecanismos de articulación. A ver, Víctor, ¿las cosas van a cambiar ahora en este famoso corredor del Pacífico? Porque, a ver, aquí hay un tema importante y hay que recordar que justamente ese corredor del Pacífico es la entrada para algunas drogas importantes por parte de Asia, como el fentanilo, y que finalmente terminan produciéndose en nuestro país y después yéndose hacia Estados Unidos por ese corredor. ¿Van a cambiar las cosas ahora con los gobernadores de Morena? La fotografía del presidente reunido solo con los gobernadores de Morena es bastante ilustrativa de cómo se va a conducir la política de seguridad, porque el mensaje es: estamos nosotros y luego están los demás, como si lo que ocurre en Guanajuato se pueda deslindar de lo que ocurre en Jalisco, y lo que ocurre en Jalisco se pueda deslindar de lo que ocurre en el Estado de México y en la Ciudad de México. Es decir, hay una ilusión geográfica. El mundo criminal no lo puedes dividir en mapitas, porque la realidad es que es una interacción muy compleja. Los grupos criminales tienen sucursales, tienen franquicias en diferentes estados. Entonces la realidad es que esta forma de pensar la política criminal es un tanto infantil, y querer solamente resolverla con los gobernadores de Morena es dejar a la otra mitad del país sin ser parte de la estrategia de seguridad. ¿Qué me preocupa a la luz de esta nueva configuración política? En primer lugar, me preocupa Sonora. El hombre que liberó a Ovidio Guzmán ahora va a ser gobernador de Sonora, un estado asolado de la violencia, porque tenemos dos células en particular, los Trinis y los Salazares, una del cártel de Sinaloa, otra de lo que queda del cártel de los Beltrán Leiva, y pues con los gestos de amistad que ha tenido esta administración con el cártel de Sinaloa, a mí me preocupa muy en particular que sea Alfonso Durazo quien tome el liderazgo político en uno de los estados que ha estado más asolado por la violencia. Lo que se mencionaba hace un momento es muy importante: se han abandonado muchos mecanismos de coordinación, y no solo desde el ámbito de la seguridad pública, sino también desde el ámbito de la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional no ha sesionado ni una sola vez desde que inició el sexenio. La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional está completamente abandonada a su suerte, y lo que hay que evitar, la tentación, Magda, es estas intervenciones, estos manotazos del Estado de corto plazo que no resuelven nada. Pensemos en el caso de Michoacán. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón empieza con el michoacanazo y con el despliegue de personal a Michoacán. ¿Esa intervención sirvió? Veamos ahorita la situación en Aguililla, veamos el desastre de seguridad pública que es Michoacán. ¿Realmente sirvió el manotazo? O pensemos en Guanajuato, solamente detener al marro ya pacificó al Estado. La realidad es que no. Las políticas de seguridad pública tienen que ser de largo plazo, tienen que ser transeccionales, y la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública es una apuesta por esos manotazos, por esas políticas de corto plazo que no resuelven nada, y que tan pronto se vaya el ejército de una localidad va a tener los mismos problemas que tenía antes de que hubiera esta intervención federal. Entonces la realidad es que podemos esperar pocos cambios en la configuración del mundo criminal. Bien. Y los que sí los va a haber, a mí me preocupa, ¿no? Sobre todo el tema de Sonora, con el caso de Ovidio Guzmán.
A ver, aquí hay varios apuntes importantes y déjenme rápidamente poder retomar lo del asunto de Aguililla, porque hoy justamente salía a colación este tema en la conferencia mañanera. El presidente López Obrador informó que se presentó ya una propuesta de desarrollo integral de bienestar por parte del gobierno federal para el municipio de Aguililla en Michoacán. Con esta propuesta se va a resolver entonces el problema que se vive en esta tierra de nadie, Genaro, porque pues esta también era una de las propuestas y de las promesas de López Obrador, que a través de los programas de bienestar y de una estrategia distinta, ya no hablamos de los abrazos no balazos, sino que con todos estos problemas se iban a atender las causas de fondo y se lograría verdaderamente la pacificación del país. ¿Esto va a ser la solución? No, por supuesto que no, Magda. Sin duda alguna, la visión, como decía Víctor, cortoplacista que tienen no solo la administración federal, también las administraciones estatales tienen gran responsabilidad en garantizar la seguridad a la ciudadanía. Pero por supuesto que esto no va a ser la solución, y lo que estamos un poco ahí escuchando es un poco la idea del presidente de sentarse a negociar con los grupos del crimen organizado, cuando sabemos que eso jamás va a ocurrir y jamás tendría por qué ocurrir. Estamos viendo un debilitamiento del Estado mexicano frente a estas fuerzas, que estamos viendo que en el gobierno y las autoridades y la propia Guardia Nacional, que fue creada para generar estos mecanismos de seguridad, pues simplemente no están funcionando, Magda. A nosotros sí nos preocupa mucho la situación de Aguililla, la situación de Reynosa, la situación de Guanajuato, la situación de Veracruz. El país está entrando en un mecanismo, en un hilo de violencia extrema, que nosotros, por supuesto, como organización estamos registrando, pero que quienes viven día a día esta situación son las víctimas y sus familiares. Entonces, creo que ahí hay un abandono institucional, no solamente de los mecanismos generados para la protección de la ciudadanía, sino un olvido institucional y político de las víctimas, ¿no? Qué fuerte esto que nos comentas, Genaro, porque me queda clarísimo que a veces tanto municipios como estados terminan lavándose las manos en materia de seguridad pública, este abandono institucional al que bien haces referencia, pero más preocupante aún esa Pax Narca, ¿no? Donde dices, bueno, pues es que lo que está insinuando es sentarse a negociar con el crimen organizado. Víctor, brevemente, por favor, para que podamos concluir, una de las justificaciones que siempre da el presidente ante este asunto de la militarización y como en casi todo lo que ha hecho como parte de su gobierno, es el combate a la corrupción. Al momento de militarizar la Guardia Nacional, ¿estamos evitando también que se corrompan? Es equivalente a decir que no hay corrupción en las Fuerzas Armadas, y la realidad es que las Fuerzas Armadas han tenido un problema de autogobierno, al menos desde que inicia la transición al gobierno civil en México. Las Fuerzas Armadas se auditan a sí mismas, hay muchas prácticas de corrupción al interior de ellas. Por ejemplo, resulta ser que curiosamente siempre las tiendas que hay alrededor de los campos militares donde se venden escudos, uniformes, convenientemente son del coronel o de la esposa del coronel. Hemos tenido casos bien documentados, como por ejemplo el sobreprecio con el que la Sedena construyó la barda del aeropuerto de Texcoco, y que al final uno se pregunta, al final, ¿quién le dio un pellizquito a ese dinero? Entonces, la realidad es que no hay personas incorruptibles, lo vimos con el caso Cienfuegos, y además las Fuerzas Armadas tienen un gran defecto, que es no se someten a evaluaciones de control y confianza. Pensar que los militares son ángeles y que no hay prácticas de corrupción al interior de la Secretaría, como por ejemplo, te pongo un caso muy sencillo, yo fui militar, que el escribiente te cobra para darte tu oficio de vacaciones, porque si no te dan tu oficio no sales, o que hay prácticas arraigadísimas de machismo, y que resulta ser que de pronto algún oficial tiene una pareja y entonces esa pareja nunca está de guardia, nunca sale a las operaciones. Hay muchísimos problemas en la operación de Fuerzas Armadas, y pensar que son ángeles y que son incorruptibles es simplemente una ilusión. La realidad es que son seres humanos igual de falibles como cualquier otra dependencia. Híjole, caray, ponen muchos puntos sobre las IES y sin duda, desafortunadamente parece que las cosas no van a cambiar mucho, aunque tengamos la esperanza de que así sea por el bien de todo el país. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy en Mega Noticias. Hasta luego. Muchas gracias, María. Pues ahí lo tiene usted, este análisis tan oportuno que nos presenta tanto Genaro Ahumada como Víctor Hernández en materia de seguridad, y que bueno, caray, desalientan mucho sobre el hecho de que puedan cambiar las cosas, ¿no? Tal parece que seguimos repitiendo la misma estrategia y decía Mariela Martínez hace un rato, mientras las cosas se sigan haciendo igual, desafortunadamente no van a cambiar las cosas de lo que está ocurriendo actualmente.